Buenos días. En nombre de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, damos inicio a la mesa 4, titulada Filosofía del Derecho, Argumentación, Constitucionalismo y Democracia. Para esto voy a presentar a los ponentes. El moderador será el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, que es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Hizo su licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, titulándose en 1992 con la tesis Historia Contemporánea de la Filosofía del Derecho en México. Realizó el doctorado en Derecho en la Universidad de Alicante, España, donde se tituló en 1998 con la tesis El concepto de derecho subjetivo en la teoría contemporánea del derecho, dirigida por Manuel Atienza. Ha sido profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido diversas materias: teoría de la argumentación jurídica, historia de la filosofía del derecho, teoría del derecho contemporáneo, técnicas de la investigación jurídica, teoría de la justicia y derechos humanos. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Oxford, en la Universidad Torcuato Di Tella, en la Universidad Pompeu Fabra, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del Colegio de Bioética. Ha sido director de Isonomía, revista de Teoría y Filosofía de Derecho, y actualmente forma parte de su consejo editorial, así como de revistas como Dianoia, Revista de Filosofía, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Justicia Electoral, entre otros. Entre sus principales publicaciones y libros se encuentran El concepto de derecho subjetivo, El lenguaje de los derechos, Ensayo para una teoría estructural de los derechos y Hacia una teoría constitucional de los derechos humanos. Ha compilado con Larry Laudan Prueba y estándares de prueba, con Gustavo Ortiz Millán Lenguaje, mente y moralidad, y con Rodolfo Vázquez 5 libros de colección Género, Derecho y Justicia. También nos acompaña la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España, especialista en Derecho Procesal y Justicia Alternativa por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, docente investigador de la Universidad Académica de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit, docente invitada en el Centro Didáctico Euroamericano de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad de Salento, Italia. Ocupó diversos cargos en los órganos jurisdiccionales del Estado de Nayarit, y algunas de sus principales publicaciones están Problemas y soluciones en el Estado Constitucional Democrático, Editorial Tirant, así como Justicia Electoral Local en México, Realidades y Perspectiva en Democracia, Constitución y Derechos Humanos. También nos acompaña la doctora Pauline Capdevielle. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene maestría y doctorado en Derecho Público por la Universidad Aix-Marseille, Francia. Entre 2011 y 2013 fue becaria del programa Becas Postdoctorales en la UNAM en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Coordinó entre 2014 y 2018 la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad de la UNAM. Es miembro de la línea de investigación Derechos, Conflictos Socioambientales y Política del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Consejo Académico Laboratorio Nacional Diversidades de CONACYT y miembro del Colegio de Bioética. Sus principales líneas de investigación giran en torno al Estado laico y la libertad de conciencia, la democracia, los derechos fundamentales, derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. Cuenta con varias publicaciones, entre las cuales destacan Laicidad y libertad de conciencia, colección de cuadernos Jorge Carpizo para pensar y entender la laicidad, El Estado laico frente a la conciencia, el caso de las objeciones de conciencia en materia de aborto y de matrimonio entre personas de mismo sexo, colección Cultura laica, además de diversas publicaciones en revistas especializadas y capítulos de libro. También nos acompaña la doctora María de Jesús Medina Arellano. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Durante sus estudios de licenciatura realizó 2 estancias de verano de investigación científica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo la tutoría de la maestra Marcia Muñoz de Alma Medrano en el Núcleo de Estudios en Salud y Derecho. Es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. En 2008 obtuvo la medalla de plata Alfonso Caso al mérito académico universitario en el área de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM, doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica en el Instituto de Ciencia, Ética e Innovación y el Centro de Ética Social y Políticas Públicas de la Escuela de Derecho en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Sus líneas de investigación son regulación en salud, regulación de biotecnologías, células troncales, biología sintética y reproducción asistida, bioética feminista.
Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es miembro de la Asociación Internacional de Bioética, es miembro de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales y de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Troncales. A partir del mes de abril de 2016 es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética en México. Y por último nos acompaña el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Él ha obtenido los siguientes grados: doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, doctor en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en Ciencias Jurídicas por la misma universidad, así como licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su experiencia laboral destaca, actualmente es director general de formación profesional de la Procuraduría General de la República, se ha desempeñado como director general adjunto de apoyo técnico jurídico en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la Procuraduría General de la República. También fue secretario técnico de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal y es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones desde hace 12 años. Fue catedrático en la Universidad Panamericana durante 23 años, donde impartió las materias de argumentación jurídica, antropología jurídica, teoría política y filosofía del derecho, tanto en licenciatura como en posgrado. También impartió clases en la maestría de Gobierno y Políticas Públicas y en la especialidad de Derecho de la Empresa. Es profesor del doctorado en Derecho en diversos centros de estudios universitarios, entre los que destacan la Universidad de Anáhuac, Universidad Judicial y Barra Nacional de Abogados. Es autor de libros como Lógica Jurídica en la Argumentación, La Mente Jurídica, Lógica y Argumentación Política. Pues damos la bienvenida y cedo el uso de la palabra al moderador. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, días todavía a todos. Yo celebro estar aquí en esta mesa con queridos amigas y amigos, también con gente del público que vino esta mañana a presenciar esta mesa sobre argumentación, constitucionalismo y democracia. También celebro que se haya conformado esta red iberoamericana de argumentación jurídica y que hayan puesto en marcha este tipo de eventos, ¿sí? Para primero conocerse tanta gente que está interesada en argumentación jurídica. Muchos de ellos tengo entendido que han pasado por el máster de argumentación jurídica de la Universidad de Alicante y que ese es parte de lo que nuclea al grupo, lo cual también celebro por ser yo egresado de esa universidad. Aquí está mi profesor Pepe Aguiló en el público, que me ha dado la sorpresa de encontrármelo aquí. Vamos a comenzar con la mesa y con este tema. De nadie es, digamos, extraño que vivimos en una situación en México que ha sido, digamos, que ha habido un cambio, una transformación bastante importante a nivel de nuestra Constitución en el 2011. ¿Sí? Se habían venido dando una serie de cambios en el Poder Judicial, y obviamente en la Constitución, pero en el 2011 claramente hay un cambio trascendental, que es el reconocimiento explícito de los derechos humanos. Este cambio explícito genera una dinámica, una serie de actuaciones que van a transformarse en algunas resoluciones muy importantes de la Suprema Corte que ya todos conocemos. En estas resoluciones se implementan nuevos modelos de atención y revisión de casos, de control constitucional y de control convencional de los derechos humanos. Y a pesar de que el control constitucional y el control convencional aparecían de origen como dos cosas o dos operaciones diferentes, con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que no se trata de dos cosas diferentes que tenemos que hacer los abogados. Es decir, en la medida en que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están ya incorporados a la misma Constitución y a través de distintas resoluciones de la Corte nos han dicho que están en el mismo rango constitucional, entonces se ha creado una especie de bloque constitucional que difumina la noción entre control constitucional y convencional.
¿sí? Es decir, ahora es un mismo paquete, es un mismo cuerpo jurídico, y eso genera la necesidad de una argumentación diferente también, de técnicas diferentes de argumentación, obviamente de saberes distintos de los abogados, de poner en práctica saberes distintos, pero también de habilidades argumentativas peculiares, ¿sí? Porque el abogado ahora tiene que familiarizarse con lo que ha venido siendo una forma de argumentar en el ámbito internacional de los derechos humanos, que tampoco estábamos muy familiarizados con esas formas de razonamiento y de argumentación. Entonces, eso ha sido algo peculiar que ha ocurrido y que genera justamente esta relación entre argumentación, constitucionalismo, y el otro ingrediente de la mesa es democracia, ¿sí? Tenemos también un modelo que nos ha costado mucho trabajo consolidar a nivel democrático, ¿sí? Las relaciones, obviamente, entre democracia, constitucionalismo, no son necesariamente armónicas, a veces son relaciones de tensión entre decisiones mayoritarias y la protección de los derechos humanos, de los derechos constitucionales. Voy a dejar hasta aquí mi pequeña introducción para darle la palabra al primer expositor, que va a ser el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, quien nos ha pedido además lo disculpemos porque va a tener que retirarse por un compromiso que le salió de última hora. Doctor, adelante. Ahí está. ¿Puedes poner el... Te lo doy si quieres. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación de la Red Iberoamericana a participar en este evento, y ciertamente no debo de negar un poco mi sorpresa el que me hayan invitado, siendo que he estado un poco alejado del campo de la academia y realmente a una distancia de lo que se ha dado en España y en Alicante. Por eso agradezco la invitación, y por el otro lado también agradezco a la Escuela Libre de Derecho que me permita estar aquí y tener la voz en este foro, que además familiarmente ha sido muy importante para mí, aunque yo nunca tuve la oportunidad de estudiar en estas aulas. Mi familia impartió clase aquí durante más de 30 años, lo cual para mí es verdaderamente considerado como un honor de mi parte el poder estar hablando en este lugar. Quiero partir de la exposición siguiente, mostrando que en los últimos años no me he dedicado tanto a la argumentación, sino en el paso previo a la argumentación. Recordemos que Robert Alexy, y en realidad todo el esquema argumentativo, parte de la distinción entre el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación que planteó Hans Reichenbach en esta obra que se llama Experiencia y Predicción, de 1938. Hans Reichenbach afirma que mientras que el contexto de la justificación lo que hace es, a través de la argumentación, justificar por qué la respuesta que damos a los problemas es correcta, la operación de resolución del problema no es argumentativa, sino que tiene un origen, incluso podríamos llamarlo holístico, o con base en una experiencia acumulada. Precisamente esta parte de experiencia acumulada nos ha llevado a conectarnos con el campo de la psicología jurídica y con el campo de la neurociencia, es decir, incluso hablar de la psicología social. Dependiendo del contexto cultural, la forma de apreciación de los elementos de una realidad percibida podrían organizarse de distintas maneras. El ejemplo que pongo es el que, sobre esta misma realidad, este mismo planteamiento, la ordenación de los elementos podría ser totalmente distinta, dependiendo de cómo se vayan estructurando y argumentando o colocando los elementos a conectarse. Aquí tenemos estas líneas que nos permiten, por la forma en que se conectaron, ver esta figura. Pero si yo hubiera empezado a armar este discurso de otra manera, con otra narrativa, probablemente la conclusión tendría otro rostro. E incluso podríamos, el mismo conjunto de elementos organizados bajo narrativas distintas, nos daría distintos elementos o distintas percepciones sobre la misma realidad. Aunque lo positivo en el derecho es la norma que está enunciada, lo que no es positivo es su interpretación. La interpretación tiene esta base
en la psicología y en la sociología cultural de las personas que están interpretando la norma. Esto explica que aunque tengamos la misma norma jurídica, tengamos distintas interpretaciones sobre la misma norma jurídica. Darrell Hoff escribió un libro sumamente interesante en los años 50 que se llama Cómo mentir con estadísticas. Es un libro que les recomiendo, es de una lectura muy ágil. Darrell Hoff precisamente lo que señala es que los datos duros pueden orientarse en distintos sentidos dependiendo de las formas narrativas con las que contemos. Un ejemplo que pone en su libro es que un estudio señaló que el 80% de los fumadores conseguían notas más bajas en sus licenciaturas. Tenía el dato duro de tantos fumadores, tenía el dato duro de tantos estudiantes y tenía el dato de que tanta gente había tenido notas muy bajas. Y claro, cruzando toda esta información, saca este dato. Pero incluso Darrell Hoff se pregunta, bueno, ¿y no podría haber ocurrido que las malas notas inclinan a los estudiantes a fumar para calmar su ansiedad? Es decir, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto del dato? En realidad, ¿no será que primero reprueban y luego fuman? ¿O no será que primero fuman y luego reprueban? O todavía más aún, podríamos preguntarnos, ¿por qué diablos tendríamos que conectar una cosa con la otra? ¿No? Probablemente no tiene ninguna relación una cosa con la otra, pero argumentativamente lo hacemos para poder justificar algo que queremos que se presente. Y esto precisamente lo que le quiero mostrar y bajo lo que estoy planteando es que nuestra mente, con tal de justificar cualquier planteamiento, puede echar mano del derecho y de la argumentación para obtener un resultado a favor de un planteamiento que desde un punto de vista filosófico, como diría, sería el de David Hume, ¿no? Estoy siguiendo propiamente lo que en un sentido pragmático me parece que es más adecuado, ¿no? Vamos a la siguiente. Bien, aquí voy a hacer una breve acotación y quiero mostrarles algo con lo que he trabajado algunos años. Durante varios años me pidieron que tratara de explicar si existía alguna lógica jurídica de un orden objetivo. Y lo que llegué después de una serie de investigaciones es a la conclusión de que la lógica es un lenguaje, como diría Wittgenstein, tautológico. Sobre lo que uno esgrime o sobre lo que uno enuncia se pueden hacer inferencias. Pero aquí el planteamiento es el siguiente. Así como Darrell Hoff dice, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Señalando yo cuál es la causa y cuál es el efecto a mi condición de percepción subjetiva, bajo una psicología cultural, la cual me he desarrollado, yo puedo avalar y justificar lógicamente, que es una estructura planteada de un orden objetivo, sometiendo a una enunciación lingüística un cuadro de inferencias que sí es objetivo. Claro, la objetividad viene por una inferencia en un esquema lógico. Quiero planteárselos de esta manera, solamente quiero acordar algo de principio. Cuando hablamos de lo contrario a algo, siguiendo aquí a los grandes lógicos ingleses, la negación de algo es lo contrario a algo. Cuando decimos que algo es constitucional, la negación de lo constitucional es lo inconstitucional. Es como decir P y no P. Cuando decimos cumpleaños, lo contrario al cumpleaños es el no cumpleaños, como lo señala aquel lógico inglés Lewis Carroll. Y lo contrario al amor es el desamor, es la negación del amor, no es el odio es otro sentimiento, no tiene nada que ver el desamor con el odio. Esto les explicará por qué ustedes podrían pelearse con sus parejas, odiarlas y no dejarlas de amar, porque son dos sentimientos totalmente distintos. Pero bien, a lo que voy es a lo siguiente. Quiero presentarles un esquema que he trabajado durante años, que puede ser interesante en este foro. Tratando de encontrar la lógica adecuada para el campo jurídico, estudié la lógica de los estoicos, en concreto la de Diodoro Crono, la cual se considera que es la más adecuada dentro de los estoicos en la influencia del derecho romano, y que de algún modo nos permite entender por qué se dan las inferencias jurídicas lógicas en ese campo. Y esto lo conecto con lo siguiente: en el momento que yo enuncio una condicional en la que yo establezco que una cosa es antecedente de otra, se pueden hacer una serie de inferencias, incluso con su regla de excepción, incluso con la excepción a la regla, perdón. Para hacerlo de una forma muy didáctica, establezco bajo los ejes cartesianos X y Y, ¿no? Ustedes recordarán que en el primer cuadrante de la derecha superior los valores son positivos,
pasando el eje de las Y, las X son negativas. Y abajo, cuando la Y cruza el eje de las X, se vuelve negativa. Y la X, mientras no pase el eje de las Y, sigue siendo positiva, ¿no? Hablando de antecedentes y consecuentes, y para hacer muy esquemático el modelo de los estoicos empleado en la jurisprudencia romana, decidí establecer antecedente consecuente. El eje de las X sería el de los antecedentes, el de las Y los consecuentes. Quiere decir que en este segundo cuadrante estaremos negando el antecedente, afirmando el consecuente. Acá abajo estaríamos negando el antecedente y negando el consecuente, y finalmente acá estaríamos afirmando el antecedente y negando el consecuente. Siguiendo Aristóteles, en la tópica, por lo menos partimos de este elemento que sería lo que estoy afirmando, que es la dicción. Si esto se opone a lo que estoy señalando acá, esta es una contradicción. Ahora se los voy a mostrar con un ejemplo más aterrizado. Aquí tenemos lo que es un contrario sensu, que además es muy interesante porque muchos de los que argumentamos y que no sabemos lógica, mandamos al contrario sensu cualquier cosa que se nos ocurra, pero el contrario sensu tiene un contexto lógico. Y finalmente, si existe una excepción a la regla, esta se encuentra en la contrariedad. Voy a poner un par de ejemplos, uno primero más aterrizado. Si yo te sirvo un vaso de agua, por ejemplo, ahí está mi amiga Montserrat. Si yo le sirvo un vaso de agua a mi amiga Montserrat, Montserrat podrá beber del agua que yo le serví. Esa es una afirmación que estoy haciendo antecedente consecuente y se considera verdadera. El contrario sensu implicaría que si yo no le sirvo un vaso de agua a Montserrat, Montserrat no se puede tomar el vaso de agua. Y esto efectivamente en lógica, tanto en el campo de la lógica como en el derecho, nos permite interpretaciones a contrario sensu. Montserrat no se puede tomar el vaso de agua que yo le serví porque yo nunca le serví ningún vaso de agua, lo cual es verdadero. Lo que sí sería incoherente es que yo no le sirviera ningún vaso de agua a Montserrat y Montserrat tomara del vaso de agua que yo le serví. Esto obviamente es falso. Pero puede haber una excepción en la que yo le sirva el vaso de agua a Montserrat y Montserrat no se lo quiera tomar. Esto trasladado al campo del derecho podría funcionar con el siguiente ejemplo. Pacta sunt servanda. Si hay pacto, debe cumplirse. Esto es verdadero. La contradicción sería que si no hay pacto deba cumplirse, pues es un absurdo, ¿cierto? A contrario sensu, si yo no tengo un pacto, no hay nada que cumplir. Ese es el contrario sensu. Y puede haber una excepción, rebus sic stantibus, en el que puede ser que haya un pacto y no deba de cumplirlo, dependiendo de las condiciones. Este esquema lo desarrollé junto con un querido amigo mío que se llamaba Daniel Castañeda, profesor actualmente de Florencia, y lo que hemos concluido es que cualquier modelo lógico, en este caso, el modelo lógico opera en cualquier caso de derecho romano. Y de hecho coincidimos en el estudio que hizo Leibniz en su tesis doctoral sobre De Conditionibus, que es la tesis en la que él demuestra que todo razonamiento jurídico puede expresarse y razonarse de un modo jurisdiccional bajo este esquema lógico. Las excepciones del pretor siempre coinciden con la contrariedad, lo cual nos daría la idea de que el lenguaje mismo en el que se enuncia el antecedente y el consecuente es algo que está definido en la lógica y que sustenta todo razonamiento argumentativo justificativo de una manera objetiva. Aquí el asunto sería por qué decido cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, lo cual obviamente no es jurídico, sino que es metajurídico y opera a través de lo jurisdiccional. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Abelardo Hernández. Voy a dar la palabra a la doctora Irina Graciela Cervantes, ¿sí? Adelante, a ver qué le pasó. Sí, muchas gracias.
agradecer desde luego estar en este día con quienes me acompañan en esta mesa, el doctor Cruz Parcero, también creo que somos mayoría las mujeres investigadoras, no siempre las mesas están mayoría mujeres, creo que eso es un dato importante a destacar. Agradecer desde luego a la red de argumentación iberoamericana, que creo que está haciendo un trabajo muy loable para desarrollar la escuela alicantina y tener esa vinculación. Creo que muchos amigos son egresados de la escuela de Alicante y eso es muy importante, sobre todo quienes hacemos la interpretación práctica del derecho. Yo me quisiera compartir con ustedes algunos temas de la hermenéutica constitucional. No voy a entrar en la argumentación, pero sí en algunos casos prácticos que hemos realizado dentro de la magistratura electoral. Desde luego también agradecer a los colegas magistrados que participan en el evento, al magistrado Jaques, quien nos invitó del Tribunal Electoral de Chihuahua, y a los colegas del Tribunal Electoral de Morelos. Desde luego que los tribunales electorales en el país, así como los tribunales constitucionales, otorgan la garantía de que la elección no puede falsificarse o que exista algún tipo de fraude en los resultados. Yo creo que ese es uno de los principales funciones que tienen los tribunales electorales en los diferentes sistemas. Desde luego, la propia Constitución, la Carta Magna, nos dice qué principios tenemos que observar, como son legalidad, independencia, probidad, imparcialidad, publicidad y objetividad. De hecho, hoy en día mucho se está impulsando desde la magistratura electoral la justicia abierta y de lenguaje ciudadano. Esto es importante traerlo a colación, no me voy a detener en cada uno de ellos debido a que tenemos un tiempo muy corto para tratar de hablar de estas diferentes ideas que tenemos aquí. Sin embargo, otro punto que tenemos que tomar en cuenta hoy en día los tribunales es lo que nos comentaba el doctor Parcero. Nuestro derecho ha cambiado. Hoy tenemos que hablar de la internacionalización del derecho o del cosmopolitismo jurídico. Sí, porque como nos dice McCormick, el constitucionalismo multinivel o de red, donde vamos dejando posiciones positivistas. Nosotros en la enseñanza del derecho, en nuestra licenciatura, nos dijeron que la pirámide de cierre era la pirámide de Kelsen. Sin embargo, hoy en día, como bien lo decía el doctor, tenemos un bloque de constitucionalidad monolítico. ¿Por qué? Por la globalización misma de la forma de relaciones humanas y de los sistemas jurídicos. Por tanto, hoy la Constitución, si bien es ese punto de cierre, ya no lo vemos como algo de pirámide, sino como ese monolíptico donde se intersectan normas que se producen en el ámbito internacional, pero que tienen de obligado cumplimiento en el ámbito interno. Y esto cambia la forma de repensar y de aplicación del derecho. Y a esto es lo que nos tenemos que adaptar también quienes de alguna forma estamos en la interpretación práctica del derecho. Y bueno, hoy en día estamos con el Estado constitucional y democrático de derecho, que bueno, a partir de la Constitución de Weimar de 1945, que nos habla de las libertades y de que estos derechos fundamentales, derechos humanos, son oponibles al Estado. Que, sin embargo, hoy en día la magistratura electoral en México, a diferencia de lo que pudiera constituir en España, por ejemplo, un mismo órgano, el órgano electoral, que hace control concreto de constitucionalidad, hace control de convencionalidad, porque a partir de la sentencia de Rosendo Radilla en el 2011, y aunque ya lo teníamos en el artículo 133, todos los jueces tenemos la obligación de ser jueces interamericanos. Simplemente les digo que los tipos de controles que tenemos hoy en día la magistratura electorales de legalidad, la subsunción del caso concreto a la norma, este es el que se tenía siempre a partir de la reforma del artículo 99 de la Constitución, porque había una especie de lo que decía la doctrina italiana, una guerra de cortes, donde la Suprema Corte a los tribunales
tribunales electorales no les permitía controlar la Constitución, se reforma el artículo 99 y se les da a las salas regionales, sala superior y a los tribunales electorales esa facultad para realizar control concreto de constitucionalidad, hoy en día control también de convencionalidad. Así es que tenemos diferentes tipos de procesos. Y otro elemento que creo que como preámbulo es importante saber qué Estado estamos constituyendo, qué democracia tenemos. Bueno, pues los elementos del Estado constitucional, porque, como les decía, el papel protagónico de los tribunales constitucionales, los tribunales supranacionales. Hoy en día yo no puedo estancarme y decirme únicamente voy a aplicar las normas que se tienen en Nayarit, porque tengo que estar un diálogo constante de qué se resuelve en los organismos internacionales para la maximización de los derechos políticos electorales o diferentes instrumentos como el Pacto Civil de los Derechos Políticos o en temas como violencia política de la mujer, la Convención Belén do Pará y diferentes instrumentos que tenemos a la mano los juzgadores y que tenemos que hacer esa interpretación, porque esta interpretación de los derechos políticos electorales, bueno, es la protección del derecho al voto y ser votado, que lo consagramos en el artículo 35 de nuestra Constitución, pero que de alguna forma nos sirve para el fortalecimiento mismo de la democracia porque nos permite velar por la calidad de la misma. Así, nosotros, el Estado constitucional democrático implica algo bien importante, que es la limitación del poder y la alternancia. No podemos decir, aunque hoy en día, y con el resultado de Brasil, que todos sabemos que hay ciertos movimientos de ultraderecha y que se ponen en jaque los teóricos de la democracia, si la democracia realmente está sirviendo, y con el resultado del Latino Barómetro, aquí mismo en México, que nos manejó que solo el 25% de ciudadanos están contentos con la democracia y que el resultado es que no le importa que haya dictadura, si esto mejora en cuanto a sus derechos fundamentales, yo creo que tenemos que repensar cómo hacer esa viabilidad a través de la interpretación de los derechos políticos electorales. Bien, pues es importante tener estos elementos en cuenta porque democracia significa alternancia en el poder. No podríamos calificar en México los 70 años de un partido hegemónico en el poder como una democracia. De hecho, por eso no estamos dentro de las democracias consolidadas el sistema mexicano, porque justamente siempre ganaba el mismo partido. Democracia significa alternancia en el poder, la concretización de derechos. Esto no los manejaba muy bien el maestro Jorge Capizo. Es transparencia en la rendición de gastos públicos, la fiscalización y la fortaleza de las instituciones. Y algo que ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano nos decía, limitación del poder. Yo tengo muchas esperanzas de que avance nuestra democracia. Creo que ha sido importante la alternancia. Sin embargo, estamos observando hoy en día que con estos nuevos parlamentarios no están cuidando al menos las formas. ¿Por qué? Porque en todas las decisiones que asume el órgano parlamentario actual, lo dice que lo hace en el nombre del Ejecutivo. Creo que esto es un poco cuestionable porque algo que tenemos que cuidar dentro del Estado constitucional y democrático de derecho es la separación de poderes para tener fortalecida nuestra democracia. Bien, Santori nos los vuelve a repetir cómo hay que poner esos límites porque el poder es difuso, controlado, responsivo y son los elementos que tenemos que tener para tener una investidura democrática, elecciones libres, competitivas y porque el poder no se encuentra escrito a nadie. Rápidamente, porque tenemos lo del tiempo breve, comentar acerca también del control de convencionalidad en la protección de los derechos políticos electorales. A partir de julio del 2007, la magistratura electoral ya viene realizando el control de convencionalidad en la interpretación. En un caso, en el 695 del 2000,
está mal, del 2002 fue, en Sala Superior protegió el derecho de un candidato de Hanrot inaplicando una norma local y de alguna forma expandiendo los derechos políticos electorales. Entonces, mucho antes que se hiciera la reforma al artículo 1 del 2011, en los órganos electorales estamos realizando ese control de convencionalidad. Si bien nos decía el profesor, hay una forma desde la Suprema Corte de Justicia de entender y de interpretar el derecho a la luz de los instrumentos internacionales. Creo o he llegado a la conclusión que en lugar de ir avanzando hemos involucionado. ¿Por qué? Porque si bien vino un boom de ese control de convencionalidad en nuestro país en el año 2010 con la sentencia de 293-2011, que de alguna forma nos dijo a todos los jueces que tendríamos que ser jueces interamericanos y aplicar todo lo vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sin embargo, hoy en día hay posiciones de la Corte que inclusive nos dice que hay que atender a la Constitución o ciertas interpretaciones donde nos comenta que inclusive si su jurisprudencia está en corta de la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, bueno, pues hay que atender a lo que nos dicen nuestros órganos internos. Yo creo que esto, más que un avance, es una involución mismo de ese control de convencionalidad, y ahorita en lo que estoy trabajando, aún no lo he terminado, es ver cómo ese es el margen de apreciación de las sentencias de protección de los derechos políticos internos en el ámbito internacional. Por ejemplo, en Europa se da mucho lo de la doctrina Solage, de decir sí la interpretación, sí a lo que digan los organismos internacionales, pero siempre y cuando no esté más allá del ámbito interno. Esto lo hace mucho Italia, sobre todo en el tema de la inmigración. Finalmente, y con esto quiero cerrar mi interpretación, es, a ver, las técnicas de interpretación constitucional, la hermenéutica constitucional para los juzgadores representan un nuevo reto. ¿Por qué? Porque cuando tú haces interpretación constitucional, lo que haces, como lo decía Alexis, es interpretación de principios. Y los principios son mandatos de optimización que no son reglas y que no están concretizados. Por tanto, lo que tiene que hacer el juzgador es ponderación de principios y valores. Y esto lo que requiere es una gran profesionalización de los juzgadores electorales para poder hacer este tipo de interpretación. Porque, bueno, resolvemos sobre el poder público y sobre órganos del Estado cuando se hace la interpretación constitucional. Y algo bien importante que hay que tomar en día, y simplemente lo dejo como una duda que a mí misma me surgió a través de un caso concreto, es la supremacía de la Constitución. Tenemos la obligación de interpretar el texto constitucional para cuidar su supremacía, pero en ocasiones la normativa constitucional no está desarrollada. Entonces, se puede aplicar directamente la Constitución como por su propia eficacia, es decir, las normas constitucionales son eficaces por sí mismas o requieren de un trabajo posterior del legislador. Bueno, la doctrina aún no es unánime en cuanto a esto. Yo creo que sí, yo creo que al cuidar, el proteger ese Estado constitucional y democrático de derecho implica la aplicación directa de la Constitución, aun cuando no haya un trabajo programático del legislador, y a través de eso tenemos la omisión. Aunque Da Silva nos dice que hay algunas condiciones que se tienen que dar, que no tiene que haber una aplicación inmediata, que se requiere de ese trabajo posterior y para darle sentido y dotarla de contenido a la norma constitucional. Pero lo cierto es que los derechos políticos electorales, yo creo que si bien algunos implican reglas, sí que se puede darle esa aplicación directa. Y lo tenemos en alguna sentencia. Hubo una reforma en el 2014, y con esto ahora sí voy concluyendo, donde el artículo 116 de la Constitución se reformó el 10 de febrero del 2014
y nos pone unos topes a la representación, hacia la sobre y subrepresentación. ¿Qué significa esto de la sub y sobre representación? Bueno, significa que al momento de asignarles curules a los partidos por la representación proporcional, ningún partido tiene que tener su porcentaje de representación en el Parlamento mayor a 8% ni menor a 8% de la votación obtenida. Esto se saca, no me voy a detener, sería también otra conferencia, de unas operaciones matemáticas que tenemos que asignarles a los partidos, es decir, con los que obtuvo de mayoría y con los que tiene de representación proporcional, no tiene que pasar la mayoría del 8% de sus números obtenidos por el electorado, pero tampoco ser menor. Bien, solamente les digo que esta reforma fue el 10 de febrero del 2014. Sin embargo, se dio un caso muy interesante porque el Nayarit, en el estado, donde actualmente me desempeño como magistrada electoral, justamente estando en pleno proceso electoral, se aprueba esta reforma constitucional al 116 y en pleno proceso nos pide aplicar la norma. Entonces, hay eficacia directa de la Constitución y se tendrían que ver los topes. Tanto el Tribunal Electoral de Nayarit como Sala Regional Guadalajara dijo que no, porque estaba digamos, la veda constitucional del propio artículo 105 constitucional que impide que estando en pleno proceso electoral haya una modificación a las reglas del proceso electoral. Afortunadamente, Sala Superior entendió, no lo dijo así como se lo estoy explicando, se fue por tiempos de retroactividad, pero sí logró hacer este tipo de reflexiones de que hubo una aplicación directa de la Constitución sin estar desarrollado el artículo 116, el Nayarit, ni tener el legislador nayarita redactado la sub y sobre representación. Por tanto, hay un caso concreto de aplicación directa de la Constitución, aun cuando no está en la legislación electoral. Yo creo que estos casos son importantes y nos llevan a reflexionar si la norma constitucional puede tener esa eficacia directa y nos implica una lucha mayor a los juzgadores para hacer esa interpretación de principios. Y actualmente, ya en este proceso electoral, el Pleno del Tribunal Electoral hizo varias interpretaciones con esta hermenéutica constitucional. Nuestra legislación electoral no establece que los ayuntamientos, que son los regidores, se eligen directamente por el ciudadano, no como en otros sistemas electorales, que es a través de planilla. El Nayarit, el regidor se elige en cada demarcación directamente por el ciudadano. La legislación electoral no establece tampoco la sub y la sobrerepresentación para los ayuntamientos, pues nosotros como órganos jurisdiccionales haciendo esa interpretación constitucional aplicamos la sub y sobrerepresentación y en todas las instancias fue confirmada. Entonces yo creo que ese es el reto que finalmente tenemos los juzgadores, de hacer esa ponderación de principios, esa ponderación de valores, esa argumentación para lograr lo que hoy en día conocemos como el constitucionalismo multinivel y cosmopolita. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar ahora la palabra a la doctora María de Jesús Medina Arellano. Bueno, muchísimas gracias a quienes han tenido a bien organizar este evento y sobre todo me uno a las felicitaciones que ha hecho el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, a quienes han tenido la iniciativa de formar esta red iberoamericana de argumentación jurídica que sin duda nos va a permitir compartir y aprender del trabajo que cada uno llevamos en nuestros espacios de investigación y en las aulas también, pues es que siempre digo, la investigación y la enseñanza va de la mano. Y celebro que estemos precisamente aquí en una escuela de Derecho y sobre todo, pues para mí es un lujo, un privilegio estar con un mentor en el área de la argumentación,
con un amigo admirado, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, y al igual que la doctora Irina Graciela Cerebro, que estemos pues en la mayoría mujeres aquí compartiendo este espacio y reflexionando con grandes amigas con las que comparto también, la doctora Pauline Capdeville, intereses en el área de la argumentación y la filosofía, sobre todo en el área de la bioética y el derecho a la salud. También celebro estar pues con una magistrada oriunda del mismo estado del que soy yo, nativa, de Nayarit. Entonces para mí de verdad es un orgullo y gracias sobre todo a ustedes para permitirnos compartir este espacio. ¿Ya se me fueron 5 minutos? No es verdad. Esta es una oportunidad precisamente que representa compartir con ustedes la argumentación del derecho a la salud en la Corte Mexicana. Y sobre todo, quiero compartir con ustedes la argumentación precisamente o el acercamiento a la judicialización desde el nuevo constitucionalismo de este derecho. Y tiene que ver con fallos importantes en materia de, por ejemplo, enfermedades que suelen ser altamente contagiosas o bien no solamente contagiosas, sino que ponen en estado de mayor vulnerabilidad a quienes padecen este tipo de enfermedades. Y me estoy refiriendo a una sentencia relativa a portadores de VIH. Y es importante esta sentencia en materia de el acceso al nivel óptimo de la salud en nuestro país y que se viene enunciando desde precisamente el control de la convencionalidad, que tiene que ver con qué significa acceder a la óptima atención a la salud y cómo el Estado ha sido en algunos momentos omiso en esta atención o en este acceso que tenemos precisamente a la atención óptima. En esta sentencia, que es precisamente el amparo en revisión 378 del 2014, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en nuestro país, y también con otra sentencia del amparo en revisión 350 del 2014 de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y otras autoridades. En la primera sentencia se toman puntos torales del acceso precisamente a un servicio médico, pero otro punto toral y más importante es respecto del acceso de la atención a la salud a los pacientes con VIH que se encontraban indebidamente expuestos a la adquisición de enfermedades oportunistas que prolonguen precisamente dicha enfermedad o dicho padecimiento. Porque también esto hay que decir, es importante ahora en la argumentación en las cortes, que entendemos por enfermedad, que entendemos por tratamiento, que entendemos por ser portadores de un virus, y los conceptos científicos en las cortes precisamente se han puesto a discusión en estas sentencias. En ese momento era incierto qué tipo de atención les estaba proporcionando el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, ya que precisamente se encuentran, y esto es muy importante, dentro de las obligaciones que tenemos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2 y 12, donde está la obligación de que se debe contar con establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención para el acceso óptimo a la atención, que precisamente resulten apropiados desde un punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Esta es una obligación internacional que se ha enunciado no de manera compleja, no de manera extensa por las políticas públicas que tenemos en nuestro país, sobre todo en los institutos nacionales de salud. Es así que nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, determinó que las autoridades responsables en este caso no habían demostrado que habían realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que estaban a su disposición y así lograr la plena efectividad del derecho humano al nivel más alto posible de atención a la salud de los quejosos, es decir, al no tener las instalaciones adecuadas para poder dar atención a pacientes que podrían adquirir otro tipo de enfermedades dado su estado de ser portadores de VIH.
Al afirmar únicamente este instituto que había una falta de recursos para llevar a cabo las medidas tendientes a lograr este objetivo, estaba fallando con el intento de dar la atención óptima a la salud. Jamás aportaron algún tipo de material probatorio que sustentara el dicho de la escasez de recursos o bien el dicho de que habían adoptado todas las medidas tendientes para lograr este objetivo. Los efectos de esta sentencia de amparo fueron en el sentido de que el Instituto, el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, en coordinación con el Comisionado Nacional de la Protección en Salud y el Comité Técnico del Fideicomiso para la Protección a la Salud, deben de tomar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de la salud, considerando el tipo de padecimiento que los quejosos tienen como ser portadores del VIH, motivo por el cual deberían tener tratamientos o instalaciones separadas del resto de los pacientes para evitar el contagio de alguna enfermedad. Es así que el cumplimiento del fallo implica que las autoridades responsables consideran la medida más adecuada para poder brindar a los quejosos un espacio adecuado, óptimo, a su padecimiento, que no los expusiera a tener algún tipo de enfermedad más grave, ya fuera mediante la remodelación de este servicio o bien la construcción de un nuevo pabellón hospitalario. Este caso es comúnmente conocido como el caso del pabellón número 13. Y eso es importante señalar, y también voy a problematizar esta parte desde la bioética. En nuestro país tenemos muchísimos enfermedades o muchísimas pacientes que están sufriendo enfermedades que son altamente contagiosas o bien enfermedades raras de las cuales no se tiene un servicio de atención especializada. Y aquí el dilema ético sería, ¿quién es un paciente más grave o por qué tendremos que también tener espacios especializados para un tipo de pacientes que al final de cuentas han sido discriminados también por ser portadores de VIH? Mi pregunta es, ¿qué no causará más discriminación al ser segregados y al ser señalados como pacientes de algún tipo? Es una pregunta y nada más hay que ponerlo en la ecuación. ¿Cómo vamos a tener medidas de reparación en el Estado que no impliquen otro tipo de discriminación? Porque el acceso óptimo a la salud no solamente significa garantizar un bienestar biológico, fisiológico. La salud precisamente, o el concepto de salud como los tenemos señalados en los pactos internacionales y por la propia Organización Mundial de la Salud, significa precisamente un estado de bienestar no solamente fisiológico, sino también psíquico y social. Entonces, en esta medida, es una medida sí que avanza en el derecho a la salud de nuestra Corte, pero creo que a la Corte se le está quedando pendiente el análisis de los efectos psicológicos y sociales en cuanto al tratamiento que va a dar, si es la construcción especial de un pabellón, como también socialmente vamos a atender este problema de salud pública para que no sigamos con un estigma para los pacientes portadores. Y bueno, voy a cerrar mi intervención, ya no me voy a detener en el otro caso, pero si tenemos espacio para preguntas y diálogo entre nosotros, ¿todavía tengo? Tienes 6 minutos. 6 minutos más. Bueno, el otro caso tiene que ver precisamente, este mismo caso tiene que ver también con deberes positivos a favor del legislador, puesto que tiene también la obligación de crear a través de estos medios legislativos a su alcance en sistemas que coordinen un Estado eficaz, no solamente para la construcción, como lo dije, de un espacio físico, sino también para atender la salud psíquica y social que no siga causando estigma. Y precisamente tiene que ver también con estándares contenidos en tratados internacionales, y aquí traigo una sentencia, o más bien el resultado de la argumentación que ha tenido que llevar la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente para dar contenido al derecho a la salud, que ha sido un camino muy largo recorrido por esta Corte, porque precisamente el derecho a la salud no se encuentra en la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino en el pacto que mencioné anteriormente y en el protocolo facultativo adicional a la convención, el protocolo de San Salvador, y ha sido muy difícil para los jueces de la Corte Interamericana precisamente garantizar
el derecho a la salud, o bien señalar las faltas graves cometidas por los estados en estos temas, y ha sido a través de la judicialización y las sentencias emitidas en relación a la integridad personal, en relación al derecho a la salud, en relación a otros derechos que se ha venido enunciando y argumentando en la Corte Interamericana, precisamente el señalamiento a la violación del derecho a la salud. Pero tenemos la sentencia de la semana pasada, del 25 de octubre de 2018, que precisamente recae sobre Guatemala, donde lo declara responsable por violar el derecho a la salud de las personas que viven con VIH. En esta sentencia, precisamente por primera vez, se determina que el Estado comete actos de violación o de discriminación por razón de género en contra de 2 mujeres embarazadas, y estableció por primera vez la responsabilidad que un Estado tiene por la violación al principio de progresividad, dado que Guatemala incumplió con su obligación del derecho progresivo del derecho a la salud. El texto dentro de la sentencia ustedes pueden consultarlo precisamente en la página de la Corte, y precisamente esta sentencia también hace referencia a 34 personas que actualmente viven con VIH en Guatemala, y que ya desafortunadamente siempre tenemos estas medidas o estas declaraciones cuando las personas fallecen, algunas veces sí es difícil reparar. Estas personas contrajeron enfermedades oportunistas precisamente por no tener los sistemas óptimos de atención a la salud, y precisamente en algunos casos fallecieron por la falta de atención a las enfermedades derivadas de la exposición que tuvieron a otras enfermedades oportunistas. Entonces, estas clínicas no contaban con las medidas suficientes para atender a las personas padeciendo el VIH. Algunas de ellas eran mujeres embarazadas, y precisamente la Corte fue que tuvo a bien establecer que la obligación de la realización progresiva de los DESCAS, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, prohíbe la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para la efectiva protección de estos derechos, sobre todo en aquellas materias donde la ausencia total de protección estatal coloca a las personas ante la inminencia de sufrir un daño a su vida y a su integridad personal, tal como ha sucedido en este y otros casos. Pero es loable y es para celebrarse en este evento que la Corte Interamericana por primera vez se pronuncie de manera progresiva a favor del derecho a la salud dentro del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias, Marichu. Y por último, le doy la palabra a Pauline Capdeville. Pauline, adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Pues también me gustaría agradecer la posibilidad de estar aquí en esta mesa redonda con tan destacados colegas y colegos, y agradecer a los organizadores de este primer seminario de argumentación jurídica, que me parece realmente un tema muy importante. Bueno, yo voy a abordar la temática a partir de lo que podríamos llamar narrativas argumentativas. En primer lugar, y aprovechando de estar aquí en una escuela de Derecho, quisiera decir que existe esta idea muy difundida, esta idea preconcebida que me parece falsa, según la cual el alumno en Derecho deberá a lo largo de su carrera memorizar una enorme cantidad de códigos, leyes y reglamentos, y que por lo tanto el derecho sería básicamente una suma de disposiciones normativas que permitiría resolver todos los aspectos y conflictos de la vida en sociedad. Digo que es una idea que me parece completamente falsa, porque en primer lugar el derecho, por más completo que busca ser, jamás podrá prever todos los casos concretos que se da en una sociedad dada, ¿no? Y que finalmente el estudio de derecho, y qué bueno porque si no sería muy aburrido, consiste, o por lo menos debería consistir, en enseñar a los alumnos a argumentar con base a códigos, leyes y reglamentos, pero sobre todo
a partir de estos grandes principios que subyace en el derecho y que hoy encontramos en la Constitución y de manera general en los tratados internacionales, ¿no? Este bloque de constitucionalidad de lo cual hablaban los compañeros hace un momento, ¿no? Entonces, me parece que la esencia del derecho, la esencia del trabajo del jurista, consiste precisamente en convencer, es decir, interpretar la norma y dar razones para sostener una tesis o una opinión, ¿no? Hacer que el derecho esté de nuestro lado. En esta ponencia me enfocaré en el debate constitucional, entendido como el conjunto de discusiones que se llevan a cabo respecto del análisis, explicación, comentario, interpretación y reforma a la Constitución. En muchos casos, estos diferentes aspectos se llevan a cabo por agentes jurídicos en sentido estricto, pero también participan en esto la sociedad civil organizada, y es un punto que me parece importante. En los diferentes aspectos de este debate constitucional, la argumentación jurídica juega un papel central, pues nuestras constituciones contemporáneas, estas constituciones del neoconstitucionalismo, dejan un espacio amplio para esta tarea interpretativa, ya que consagra un conjunto de principios y derechos recogidos en fórmulas abstractas y abiertas. Entonces, voy a hablar en primer lugar de las características que tienen estas constituciones del neoconstitucionalismo, estas constituciones contemporáneas, y después mostraré los problemas interpretativos que generan con base a un ejemplo y en particular el concepto de familia. Entonces, esta constitución del neoconstitucionalismo es un documento normativo escrito, que como sabemos tiene un rango de supremacía sobre las demás normas del ordenamiento jurídico y que desde un aspecto material contiene un amplio catálogo de derechos humanos y principios que, como decía, son redactados de manera genérica y abierta. Y por lo tanto, estas disposiciones tienen un amplio margen de interpretación. Lo anterior es una ventaja, por supuesto, ¿no? Porque permite una mayor adaptación a la evolución de la sociedad y a las nuevas situaciones que surgen en cada momento, y más en este mundo que conocemos que está en constante cambio, con cada vez más intercambios de ideas y de personas, ¿no? Pero también conlleva aspectos problemáticos y en particular pues, suscita problemas querelas interpretativas de alto grado de conflictividad. Y esto me parece que la propuesta de Walter Bryce Galley, que fue un sociólogo, politólogo y filósofo escocés, me parece muy importante, ¿no? Él nos habla o ha conceptualizado estos problemas interpretativos a partir de lo que llamó conceptos esencialmente controvertidos. Y hace referencia a estos conceptos de carácter abstracto que se encuentran envueltos en una constante polémica en torno a su significación, alcance y consecuencias prácticas. Y para este autor, las características de estos conceptos controvertidos son los siguientes. En primer lugar, son conceptos apreciativos o evaluativos, es decir, expresan un valor, un juicio, ya sea positivo o negativo. Son conceptos que conllevan una carga emocional muy importante, por ejemplo, vida, dignidad, igualdad. También, en segundo lugar, estos conceptos tienen un alto grado de complejidad interna, es decir, se necesita recurrir a teorías o doctrinas para darles un significado cabal. Por ejemplo, si tomamos la palabra libertad, no es la misma libertad, la libertad del liberalismo, del marxismo o de la doctrina social de la Iglesia Católica. En tercer lugar, estos conceptos generan una fuerte competitividad argumentativa que va más allá de la expresión de desacuerdos, sino que en muchos casos se caracterizan por una actitud agresiva por parte de los interlocutores, ¿no? Entonces, no se trata de un debate razonado acerca de la mejor interpretación posible, digamos, en condición de buena fe, sino que en muchos casos pues, se busca desacreditar la postura de su adversario. Es decir, es un debate donde todos los golpes son permitidos.
Y finalmente, y está vinculado con todo lo anterior, son conceptos funcionales, es decir, adquieren su pleno sentido y pertinencia cuando se confrontan a la práctica. Entonces, hablo de estos conceptos esencialmente controvertidos porque me parece que son realmente útiles para entender algunos de los debates que tenemos en México y especialmente estos debates que tienen que ver con temas de alta sensibilidad religiosa, por ejemplo, el aborto, la procreación asistida, la educación sexual, la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? En México tenemos una muy fuerte polarización sobre estos temas. México es un estado laico, hay una larga tradición de laicidad en México, pero al mismo tiempo tenemos una sociedad muy religiosa, ¿no? Y esta religiosidad pues tiene un efecto muy importante sobre la percepción de los mexicanos sobre estos temas. No quiero decir que necesariamente por una persona presentarse como católico va a estar de acuerdo con la postura de sus jerarcas. De hecho, hay cada vez más diversidad en las tradiciones religiosas, ¿no? Pero sí las principales iglesias, la católica, pero también tenemos cada vez más nuevas denominaciones religiosas pues, que están teniendo un impacto muy importante. Han logrado, digamos, politizarse a partir de estas temáticas y se han vuelto como agentes muy importantes en materia de interpretación y argumentación constitucional en torno a estos temas, ¿no? Pienso, por ejemplo, y lo voy a desarrollar, la iniciativa presidencial en materia de matrimonio igualitario. ¿Se acuerdan de esto a mediados del año 2016, cuando el presidente Peña propuso reformar la Constitución para garantizar a todas las parejas el acceso a la unión matrimonial? Pero esta iniciativa fue rechazada pues, bajo la presión de grupos religiosos, algunas instituciones religiosas como tal y otros grupos de la sociedad civil afines a estas instituciones religiosas. Y aquí quiero subrayar algo muy importante. Históricamente, la Iglesia Católica se enfrentó al Estado moderno y a sus leyes a partir de sus propias fuentes normativas, es decir, usando las Sagradas Escrituras, el Código Canónico, la doctrina social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces teníamos Biblia versus Constitución, ley divina versus ley humana, modernidad versus religión. Hoy, en cambio, tenemos un desplazamiento de la argumentación retórica de estos grupos religiosos hacia las fuentes seculares del derecho, ¿no? Es decir, tanto las personas laicas como confesionales pues van a usar las mismas herramientas argumentativas y en particular las disposiciones constitucionales y los tratados de derechos, los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos las mismas herramientas, pero vamos a llegar a consecuencias radicalmente diferentes. Y eso se hace patente con toda la discusión en torno al concepto de familia. Este tema de la familia se ha vuelto fundamental para estos grupos, digamos, conservadores, sí, a partir del reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, pero en primer lugar con las sociedades de convivencia y después con la ampliación del matrimonio como tal, ¿no? Y de nuevo, este debate en torno a la familia es interesante porque vemos cómo ambos bandos utilizan las mismas herramientas, ¿no? Si empiezo con el bando, digamos, conservador, tenemos el Consejo Mexicano de la Familia, que es un grupo estrechamente vinculado a la Iglesia Católica, pero que se presenta como un grupo de la sociedad civil a religioso y a político. Y este grupo, un poco antes de la iniciativa presidencial, había presentado una iniciativa ciudadana de reforma a la Constitución titulada Reforma por la Familia, por los niños y por todos, ¿no? Y se trataba de un documento en el cual se exponía los argumentos científicos, jurídicos y racionales, cito el documento, que pues respaldaban una postura contraria al acceso de las personas homosexuales a la institución del matrimonio. Entonces, el centro de la discusión era qué debemos entender por el concepto constitucional e internacional de familia y qué tipo de familia debe ser protegido por el Estado.
Ahí tenemos pues básicamente dos modelos de familia, ¿no? Este modelo de familia, que es este modelo, digamos, cristiano, que es retomado en esta iniciativa ciudadana, y que pues nos hablan de una familia natural, una familia intacta y que se basa en la unión del hombre y de la mujer y mediante el matrimonio, ya sea civil o religioso, de la cual nace los hijos, ¿no? Y pues lo que nos dice este documento es que la disolución de esta familia tradicional trae consecuencias nefastas para los miembros de la familia y para la sociedad en general. Y, por ejemplo, está desarrollado en este documento pues que esta disolución de la familia hace un incremento del uso de droga, del embarazo adolescente, la deserción escolar, pérdida de valores, que a su vez genera corrupción, inseguridad, violencia, etcétera, ¿no? Y esta argumentación se basa en gran medida sobre las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. En todos o en la gran mayoría de los tratados internacionales en la materia tenemos plasmado la protección de la familia como célula fundamental de la sociedad, y además se va a utilizar como herramientas cuantitativas y estadísticas, ¿no?, propias de las ciencias sociales. Por ejemplo, nos dice el documento que la mujer que vive en una unión libre multiplica por 9 el riesgo de ser asesinada respecto a la que está casada. O los estudiantes de familias divididas abandonan las clases en un índice de 30% a los hogares unidos, etcétera, ¿no? Es un poco lo que decía hace rato el doctor Franco Hernández, ¿no? O sea, habría que ver cuál es el tipo de lógica que se desarrolla y cuál es la metodología usada, ¿no? Pero en este documento pues tenemos como una serie de estadísticas en la materia. Lo que importa aquí resaltar es que lo que se busca es precisamente mostrar la superioridad axiológica de la estructura familiar tradicional y que finalmente es la única que tiene que ser protegida por el Estado. Eso es nuestro primer modelo de familia desarrollado a partir de las disposiciones constitucionales y internacionales. Y después tenemos este segundo modelo de familia que fue desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ocasión de diferentes acciones de inconstitucionalidad y amparos en revisión, en particular los códigos civiles de Oaxaca, Baja California y Colima. ¿Y qué nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues más bien ella nos va a decir que la Constitución protege la familia como realidad social, es decir, todas las formas existentes, las que se constituyen a partir del matrimonio, pero también las uniones de hecho, monoparentales, hijos a cargo de los abuelos, personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la idea de familia no encontraría su fundamento en la existencia de relaciones heterosexuales orientadas a la procreación, como en este primer modelo de familia, sino basada en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad, ¿no? Ahí sería, pues, digamos, nuestro segundo modelo de familia. Podría seguir con ejemplos, por ejemplo, en materia de vida, que también tiene muchas consecuencias prácticas, en materia de aborto, procreación asistida y contracepción de emergencia, pero ya terminé con mi tiempo y les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias, Pauline. Bueno, pues vamos a dar pie al diálogo con el público. Yo nada más quisiera señalar algunas cosas muy breves, porque no me puedo detener, porque no tenemos tiempo. Comentarios breves sobre lo que se ha dicho aquí. Primero, en relación con la doctora Irina Cervantes, algo que sale de su plática es, por ejemplo, la idea de que nuestra Constitución ya no es un texto, ya no la podemos ver en el sentido de un solo texto. Nuestra Constitución ya es un concepto diferente. Quizá a un inglés esto no le parecería nada extraño, ¿sí? Porque la Constitución inglesa no tiene un texto que se llame Constitución inglesa, ¿sí? Pero nosotros hemos tenido siempre esta idea de que nuestra Constitución es nuestro librito que se llama Constitución Política, y ahora claramente ya no es así. Es decir, nuestra Constitución ahora está formada también por tratados internacionales en materia de derechos humanos. Otra cosa, por ejemplo, ella le dice que hemos involucionado en materia electoral, al menos supongo.
Ahí me quedan dudas de por qué se da esta percepción de la involución a partir justamente de esta reforma. Los procesos de transición obviamente tienen problemas de ajustes y problemas de adaptación y problemas de capacitación. Sería interesante ver por qué piensa ella que ha habido una involución. Ahora, creo que no es una percepción solo de ella, yo lo he escuchado también de otras personas, pero también he escuchado lo contrario. Hemos mejorado también en muchísimos aspectos lo que se llama la justicia constitucional, ¿sí? Otros temas que ella plantea los dejo ahorita de lado. La doctora Marichuy Medina, María de Jesús, pero Marichuy para los cuates, y también para todos ustedes. Ella plantea el tema claramente de Pabellón 13, que es una sentencia muy relevante desde el punto de vista tanto de bioética, que ella ha resaltado esos aspectos, pero también es una de estas sentencias que se consideran muy relevantes en la justiciabilidad de los derechos sociales en México. Es decir, es de las pocas decisiones, que son muy pocas, que la Corte ha tomado en materia de justiciabilidad, de proteger derechos sociales de manera directa. Y ella también alude a que también esto es una vía nueva en la Corte Interamericana, donde también se está abriendo camino la justiciabilidad, por ejemplo, del derecho a la salud, de derechos laborales en la Corte Interamericana, que son resoluciones muy recientes y donde el tema de los derechos sociales empieza a emerger con alguna resonancia, fuerza, en países como México, donde no ha tenido ninguna repercusión o casi ninguna repercusión, ¿sí? Pauline Capdeville pues, nos pone también en la mesa temas muy importantes, justamente como toda esta idea de que en el debate constitucional, donde hay distintos partícipes, ¿sí? Los temas, uno de los ejes centrales de la discusión son las discusiones conceptuales, ¿sí? Y entonces ella nos pone un ejemplo del concepto de familia, ¿sí? Y cómo este concepto viene cruzado por una serie de notas que ella, digamos, retomando a Gali, subraya, es decir, es parte esencial del nuevo constitucionalismo o del constitucionalismo tomarse más en serio de lo que se tomaban antes las discusiones sobre conceptos, principios, etcétera. Yo lo dejo hasta ahí, podría seguir hablando, pero no estoy de moderador esta vez, y dejo ahora que el público haga preguntas y observaciones. Josep Aguiló. Te van a dar el micrófono ahí. Dos observaciones sobre la última ponencia. La primera es sobre la expresión neoconstitucionalismo. Es un poco una obsesión argentina, pero creo que es una batalla que vale la pena dar. La expresión neoconstitucionalismo la inventaron los enemigos de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos. Sí, a ver. Creo que no se escucha el micrófono, a ver si... Que la expresión neoconstitucionalismo la inventaron, eso lo suele repetir siempre Manuel Atienza, la inventaron los enemigos del constitucionalismo jurídico. Y porque el fenómeno nuevo es el constitucionalismo jurídico, y para que haya un neo tendría que haber un paleo, o sea, tendría que haber habido alguna otra forma de constitucionalismo jurídico, y la novedad es que es constitucionalismo jurídico, pero no hay un paleo constitucionalismo jurídico, no hay un antiguo y que ahora se revive, sino que es una novedad, y por eso se confunde con los nuevos inventos que se están haciendo en el diseño de nuevas constituciones, que eso sí que uno lo podría llamar neoconstitucionalismo, si se quiere, porque viene
de las nuevas formas de las constituciones que se están dando en algunos países, algunos inventos. En ese sentido se habla de neoconstitucionalismo latinoamericano y cosas por el estilo. Pero es una cuestión terminológica. Mi sugerencia es hablar de constitucionalismo jurídico, que es en realidad de lo que estamos hablando. Y luego, la otra cosa que quería comentar, que el análisis de Gali va muy bien, o sea, es muy útil para expresar, para mostrar cómo se producen las controversias constitucionales en torno al concepto de familia, pero hay que ir con cuidado con Gali, porque cuando habla de conceptos funcionales, lo que vendría a decir es que no son conceptos interpretativos y que, por tanto, no se puede adoptar un punto de vista imparcial e interpretativo. Yo creo que tiene toda la razón cuando muestra el conflicto social en torno, la controversia social en torno a la familia. Yo diría, uno la puede expresar perfectamente con los conceptos de Gali, pero cuando hablamos de jurisdicción constitucional, la pregunta es, ¿ese es un concepto interpretativo, es decir, abierto, y que hay que construirlo a medida que se van apareciendo nuevos problemas, etcétera, etcétera? Pero eso es llamarlo interpretativo, no esencialmente controvertido, porque si uno lo considera que es exclusivamente, esencialmente controvertido, no hay actitud interpretativa posible, sino simplemente pura disputa en torno a ella. Claro, eso tiene muchas implicaciones, porque quiere decir, cabe la mediación de una tercera instancia, pues claro, aquí se han puesto los dos modelos, que son el de la Suprema Corte y el modelo cristiano, podríamos decir. Pero uno podría decir, los dos modelos que se explica bien en términos de esencialmente controvertidos sería el modelo cristiano y el modelo alternativo en el debate social, y que efectivamente se niegan unos a otros. Y luego aparece una tercera forma, que es dirimir el conflicto en base a la interpretación y una actitud interpretativa del concepto de familia, que además se ha dicho, adaptada a los tiempos. ¿Se entiende? Entonces, por decirlo de alguna manera, el mecanismo de Gali ayuda, pero no es suficiente para explicar la cuestión constitucional. Allá atrás, doctora. Gracias. Licenciada Cervantes, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted manifestó en su conferencia que la democracia, usted consideraba que es la alternancia de poder. Yo quisiera preguntarle, en caso de que el orden constitucional sea vulnerado por los males que pueden afectar ese orden, como es el autoritarismo, la arbitrariedad, el neopotismo, la exclusión, ¿cómo podemos nosotros salvaguardar que se siga respetando esa alternancia de poder que es tan importante para que exista la democracia? Como sociedad civil, me estoy refiriendo, y también ustedes como juzgadores que representan o son parte de uno de esos poderes. Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás, hasta atrás y luego aquí. Gracias. Yo solo para complementar un poco lo que dice el profe Aguiló sobre la categoría conceptual de neoconstitucionalismo, ahí hay una discusión que desde hace tiempo trae el profesor Manolo Atienza, y digamos que para rematar un poco si es viable o no seguir discutiendo este concepto, digamos aquí en la literatura mexicana sabemos que hay 3 libros que edita Miguel Carbonell que van construyendo un poco esta línea de pensamiento, pero el propio no se autoadscribe como neoconstitucionalista, ni tampoco ninguno de los que recopila dentro de estas ediciones, salvo quizá Alfonso García Figueroa. Entonces creo que sí, es como ponernos a reflexionar si es viable seguir hablando de esta categoría conceptual o realmente lo factible es hablar de constitucionalismo jurídico y, no sé, pospositivismo quizá, ¿no? Aquí adelante el suéter azul.
Me queda la percepción que la mesa es optimista sobre el término, sobre el concepto de bloque de constitucionalidad. Digamos que uno en la literatura del bloque de constitucionalidad ve dos paradigmas históricos de eso, que es la experiencia francesa y la experiencia norteamericana, calificando la experiencia francesa como buena en cuanto que la Constitución de la Quinta República no tenía derechos laborales y por medio del preámbulo que nombraba la Declaración de los Derechos del Hombre y la parte sustantiva de la anterior Constitución, se revivieron los derechos sustantivos por vía de bloque, y una experiencia negativa que sería la norteamericana, que con el concepto de debido proceso sustantivo de la enmienda 14 eliminaron derechos laborales, por ejemplo, en Nueva York, cuando declararon que era inconstitucional una norma que le prohibía al Estado de Nueva York colocarle un tope de horas laborales a los panaderos, digamos que se establecían 8 horas y la Corte dijo eso es inconstitucional porque viola el debido proceso sustantivo, en tanto, la Corte Suprema, perdón, en tanto que establece una limitación a la libertad contractual y digamos que casi que constitucionalizó por esa vía pues una forma económica. La pregunta es, y como decía el moderador, ¿está claro en el caso de México cuál es la Constitución? ¿Cuáles son los documentos que uno tendría que decir hacen o conforman la Constitución mexicana hoy? ¿O eso está en elaboración de la jurisprudencia? Porque pues ahí hay una duda de inseguridad jurídica, digamos, grande. Sí. ¿Alguien más? Y si no, pasamos. Bueno, les voy a dar a los ponentes 3 minutos para que respondan brevísimamente a los comentarios. Bueno, puede ser flexible, 4 minutos para que tenemos una mesa después. Bueno, en relación a la propia inquietud que me hacía el profesor Cruz Parcero, de que por qué creía que estaba involucionando. No creía la involución de la protección de los derechos políticos electorales, sino la involución del control de convencionalidad, o más bien la línea interpretativa que ha marcado la Corte del control de convencionalidad, porque si bien en la sentencia 912 del 2010 y en la 293 del 2011, parece que hay una gran apertura de la Corte a la interpretación de recoger los instrumentos internacionales, pero en la última posición de la Corte nos ha dicho temas como que si el arraigo está en la Constitución y esto choca contra los tratados internacionales, hay que estar a la Constitución. Esto cierra un poco la interpretación al ordenamiento. A eso me refería de las interpretaciones tan variables de nuestra Corte. Y esto me da pie para contestar al compañero, al colega de Colombia. Yo creo que Colombia lo ha hecho mucho mejor que México. Yo sé que el bloque de constitucionalidad que tienen ustedes establece los elementos que van desde el prefacio de la Constitución, de la exposición de motivos, el preámbulo. Nosotros no lo tenemos, digamos, positivizado, sí a través de la interpretación de la Corte en alguna sentencia que nos ha dicho qué compone el bloque de constitucionalidad, porque inclusive yo en Colombia he visto que incluye dentro de ese bloque la reparabilidad, que es tan importante cuando hay una condena de un organismo internacional. Y la pregunta sobre ¿qué hacemos si no hay alternancia de la democracia? Yo creo que un elemento fundamental de la democracia, del avance de la democracia, de la calidad de la democracia, es la alternancia. Y yo creo que aquí, por ejemplo, un límite a que no haya enquistamientos dentro del poder es la no reelección, por ejemplo, del Ejecutivo Federal, porque, por ejemplo, en casos también como en Colombia, hubo ahí un enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el anterior presidente Uribe, que se quería reelegir. El Tribunal Constitucional colombiano le dijo que no, y yo creo que la limitación del periodo de mandato creo que es importante también
para que nos haya regímenes dictatoriales. Sin embargo, también es verdad que a partir de las democracias, decía Chuchi, la democracia no es la mejor forma de gobierno, bueno, a excepción de todas las anteriores. ¿Por qué? Porque ahorita, dentro de nuestros regímenes democráticos, estamos viendo que sistemas como el brasileño, que es el caso más reciente, por ejemplo, cuando sus postulados, lo que nos hablaba la profesora del modelo de familia, Bolsonaro decía, yo estoy, si llego al poder, voy a reprimir a un tipo de modelo de familia diferente a la tradicional o a la católica, y que gane esa opción que pretenda restringir libertades, yo creo que es cuando tenemos que cuestionar y cómo a través de los órganos jurisdiccionales tenemos esa obligación de la interpretación de esas libertades para que en la realidad pues no haya esa limitante. Entonces hay que cuidar la alternancia como forma dentro de la democracia. Y finalmente yo creo nada más en cuanto a la intervención de la doctora Pauline, creo que también algo bien importante del modelo de familia que establece la Suprema Corte de Justicia es que lo hace diciendo que la Constitución mexicana no establece un modelo de familia, no nos dice que tiene que ser entre hombre y mujer, ni que sea para perpetuar la especie, como sí nos dice la legislación civil. Y hablando y enlazando con la mesa anterior, por ejemplo, yo, que mi hijo es un perrito, es decir, hoy que tenemos familias de animales, pues entonces quedaríamos fuera de la protección de perpetuar la especie en el tipo de modelo de familia, si tendríamos que ser a la familia modelo canónica, ¿no?, que nos presenta el documento. Creo que en este sentido la Corte Mexicana sí hace una interpretación maximista de derechos y sobre todo del principio de igualdad y de las categorías sospechosas. Muchas gracias. Bueno, Marichuy, ¿tú quieres decir algo? Pero tú di algo. Nadie me preguntó, ¿verdad? No sé si es bueno o es malo. Dentro de la filosofía y la argumentación, creo que no es tan bueno. Pero yo sí quiero disentir de lo que acaba de decir nuestra ponente anterior. No estoy de acuerdo de que la alternancia sea una manera de proteger derechos en estas nuevas democracias. Cualquier tipo de autoridad, y eso que hablo desde no ser experta en democracia. Precisamente la ponencia de la doctora Capdeville y también lo que nos ha dicho nuestro moderador, que yo lo considero un ponente al inicio de esta mesa y durante el desarrollo, respecto a los derechos, tiene que ver ahora no siempre con ni modelos ni alternancias, sino con cualquier respeto, cualquier democracia, el respeto a los derechos de las mayorías, de las minorías, de todos los seres, ya no digo personas, que estamos en un mismo entorno, ¿no? Y hace poco a mí, en un congreso de procesal constitucional, justo la semana pasada, me llamaba mucho la atención que un constitucionalista, sobre todo, dijera que utilicemos el principio pro natura, alejarnos de este punto de vista antropocéntrico de la protección a los derechos, y me encantó, reconociendo que no solamente somos los humanos quienes estamos en un entorno democrático, sino otros seres con los cuales estamos compartiendo un espacio, y que tiene que ver también precisamente con reconocerlo, la diversidad, con reconocer el otro, la otredad, y muchas otras situaciones que no es el espacio para reflexionar. Pero sí difiero en que la alternancia es un modelo de respeto a equilibrios a cualquier modelo, es decir, me declaro en contra de cualquier modelo. No entendemos. Ya no vamos a tener tiempo. Bueno, muy rápidamente. Agradecer mucho los comentarios. No era mi intención realmente impulsar un debate semántico sobre neoconstitucionalismo, hacía referencia de manera muy general a estas constituciones después de la Segunda Guerra Mundial que toman en serio los derechos con mecanismos de convencionalidad, de constitucionalidad. En México, según yo, sin ser especialista tampoco, los nuevos fenómenos constitucionales,
lo llamamos nuevo constitucionalismo y no neoconstitucionalismo, pero sí efectivamente puede haber una confusión, ¿no? Y que hacen referencia a estas constituciones donde hay más protagonismo del pueblo, donde hay mecanismos de democracia directa, donde hay nuevas titularidades de derecho como la Pachamama, este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo mencionaba como mucho más estas constituciones, digamos que pasamos de un Estado jurídico, un Estado de derecho stricto sensu, a un Estado de derechos, ¿no? Pero me imagino que el debate ha de ser muy interesante y trataré de… Sí. Y respecto de Gali, muchas gracias. También creo que sí vale la pena, a partir de tus comentarios, de ahondar un poco más en la discusión. Gracias. Bueno, ella quiere decir algo en respuesta. Yo diré algo también, porque, a ver, yo no sé si la Corte, al extender el concepto de familia, incluyó a los animales. Creo que no. Y a pesar de la simpatía que tengan por los derechos de los animales o de la naturaleza, creo que la Corte no llegó allá, a ese lugar no llegó la Corte. No, justamente no llegó la Corte a esto, pero digo que se tiene que replantear ese modelo de familia que hoy en día también, que no tenemos hijos y que no es para perpetuar la especie, ¿no? Pero que somos un tipo de familia que requiere ser protegida por el orden jurídico. Y en cuanto al comentario de la doctora Marichuy, comentarle que a lo mejor no entendió mi elemento de alternancia. Yo hablo de alternancia en los órganos del poder, no un modelo de alternancia. Es decir, si un mismo partido dura 100 años en el poder, no podemos estar hablando de una democracia. A ese elemento de alternancia me refería. Y esto lo dicen los teóricos del constitucionalismo. Muchas gracias. Pues ahí, obviamente quedan sobre la mesa muchas cosas, salieron muchos temas de los que no podemos extender la discusión. Obviamente el tema de la democracia es un tema que ahorita estamos todos impactados. Yo no sé si ustedes, yo estoy impactado por lo que ha ocurrido en Brasil, claramente. Tenemos en México una decisión sobre un aeropuerto que se opaca obviamente con lo que ocurre en Brasil, pero que también tienen sus propios términos, mucho que discutir y que debatir sobre los alcances de la participación, el tipo de participación, los modelos y modelos argumentativos. Una anécdota nada más ya para cerrar, y perdón que abuse de su tiempo, la argumentación ha tenido mucho impacto y está teniendo mucho impacto. Hace unas semanas, por ejemplo, me hablaron de CONAPRED, me dijeron, revisa un proyecto de sentencia de la Suprema Corte sobre el caso de trabajo doméstico. Se va a discutir la próxima semana, a ver si te da tiempo de hacer algún comentario. Te lo publicamos, te buscamos dónde publicarlo. Yo dije, mira, estoy súper ocupado, no me va a dar tiempo, etcétera. Pero por curiosidad lo abrí y curiosamente un proyecto breve, cosa rarísima. Pero eso quiere decir que hemos avanzado también. Era un proyecto de 50 páginas que se agradece muchísimo. Claro, el problema me interesó porque el argumento del ministro ponente era lo que llamamos en argumentación jurídica una petición de principio. Es decir, un argumento circular que no llevaba a ningún lado, es decir, no tenía ninguna justificación constitucional, era sobre el tema de si el modelo de afiliación al IMSS de las trabajadoras domésticas es constitucional o no, alegándose una discriminación en contra de ellas al ponerlas en un modelo especial que implica que ellas tienen que hacer algo y los patrones no están obligados a afiliarlas, ni el Estado está obligado, sino que es algo que ellas tienen que hacer. La realidad es que el 2% de las trabajadoras domésticas está afiliada al IMSS. El proyecto era sencillamente una petición de principio donde se recitaba la ley del trabajo para decir que estaba justificado legalmente la distinción entre afiliación voluntaria y afiliación forzada. Claro, ese no era ningún argumento constitucional, era una mera petición de principio donde las normas que estaban en cuestión aparecían como justificación de la distinción que era la distinción que se estaba impugnando.
En cuanto salió publicado ese y otros artículos que salieron por ahí, se retiró el proyecto. El proyecto ya no se presentó a discusión justamente porque se advirtió que era un desastre la argumentación que se presentaba. Entonces, la argumentación, con esto concluyo y me automodero, la argumentación está teniendo claramente un impacto. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica y la Escuela Libre de Derecho, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, les damos las gracias por haber aceptado la invitación y la ponencia que nos dieron, y tenemos un reconocimiento para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.